en esta posición, toma la decisión de que te vas a realizar una cirugía plástica. Todo esto para sentirte mejor. Sin embargo, luego que entras al quirófano, este es el caso de Arelis, una mujer que buscaba realizarse una cirugía y terminó en una tragedia. Daniel, su hermano, en una búsqueda incansable por la verdad y por la justicia, descubrió una realidad aterradora. Esto no solo concluía con su hermano, sino también en otras víctimas. Vamos para eso. Vamos para eso. Y bueno, si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, Pues vamos para eso. bueno, bienvenidos todos a su podcast Vamos Pa' Eso, el único podcast donde confluye el true crime, el empoderamiento legal y el empoderamiento personal. Hoy nos acompaña Daniel y Daniel nos va a contar no solamente el dolor de la partida de su hermana, sino que también nos va a contar su historia, su búsqueda, su lucha por justicia, por verdad, que todavía sigue, y que lastimosamente no ha tenido buenos resultados en la Fiscalía General de la Nación. Y la idea es que todas las personas que vayan a ver o a escuchar este podcast puedan entender y conocer cuáles pueden llegar a ser las herramientas legales para que en lo penal, para que en los tribunales de ética médica o incluso una de las victorias de Daniel en lo administrativo, en secretarías de salud, puedan tomar decisiones si usted ha sido víctima de un mal procedimiento, si usted ha sido víctima o alguno de sus familiares de errores en temas de responsabilidad médica. Bienvenido, querido Daniel, Vamos Pa' Eso. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy agradecido por esta oportunidad para poder mostrar toda esta odisea que ya lleva 4 años, que ha afectado a toda una familia, a muchos seres queridos y ha tocado al corazón de muchísima gente e inclusive más víctimas. Querido Dani, es política de Vamos Pa' Eso antes de que nos cuentes los hechos por los cuales estás hoy, que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tu familia y sobre quién era tu hermano. Bueno, yo soy ingeniero industrial, tengo 36 años. Yo estudié la ingeniería con mi hermana, veíamos clases juntos, por lo tanto éramos muy unidos. Mi hermana falleció a los 38 años, era muy inteligente, diría que era la inteligente de la familia, una habilidad social increíble del habla. La ausencia de ella es impactante por el tipo de persona que era. Eh, ella era viuda, a ella le falleció el esposo de cáncer, ella pasó por cosas bastante duras. Yo, a pesar de que siempre fuimos unidos, mi primera palabra fue ella. Cuando enviudó, nos unimos más, porque además de ser compañeros de clases, en su dilema existencial y demás, nos dábamos apoyo y compañía. Entonces puedo decir que soy de las personas que más la conoció en vida. Ella dejó un hijo, en ese entonces tenía 9 años, mis padres aún vivos, pero totalmente afectados. Y no solamente ellos, pero pues principalmente este núcleo familiar, el cambio fue tremendo, tremendo, tremendo. Por ejemplo, mi hermana cumplía años el mismo día que mi mamá. Entonces ahora los cumpleaños, en vez de celebración y risas, es ver a mi mamá destruida con sus fotografías y la felicidad se nos ha ido. Ha sido una lucha increíble. Yo creo que no hay nada más doloroso que ver a un ser querido sufrir. Por lo mismo, nosotros tratamos de ser fuertes entre nosotros mismos porque sabemos que si uno decae, los otros también. Entonces, esa es como nuestra resiliencia por dar apoyo y reducir el impacto
dañino en esta tragedia, eh, procuramos ser lo más fuertes posibles, así sea mentira, así sea aparentando, con tal de que otro ser querido no se vea afectado en este proceso. Mi querido Daniel, ¿cómo recuerdas tú los días previos? ¿Qué sensaciones te genera llevarte a los días antes de la muerte de tu hermana? Bueno, panitas queridos, si llegaron a este momento importante del podcast, quiero pedirle el favor de que se suscriban, de que nos sigan a nuestras redes para poder llegar a más personas, para que estas historias puedan conocerse por muchísima más gente y que podamos hacer mejores procesos investigativos. Continuemos con la historia. Mm, Es difícil porque nosotros ya habíamos acabado la carrera. Yo hablaba mucho con mi hermana, filosofaba mucho con ella, siempre hablábamos de transformar al mundo, con una visión muy filantrópica, de tenemos que crear algo, mejorar algo, construir algo, hacer historia, trascender en la historia, en la vida. necesidad de trascender, sí. Entonces, cuando nos graduamos, como que sentimos un alivio porque tanto ella como yo nos tocó trabajar de día y estudiar de noche, ¿sí? Y los recursos que teníamos netamente para la universidad y para sobrevivir. Entonces no tuvimos como esa época de cómo salimos, cómo viajamos, cómo rumbeamos, no, realmente todo fue mucha inversión hacia nuestro futuro. Entonces sentíamos como un alivio y una libertad por fin salir de la universidad para podernos empezar a buscar algo que nos libere, sí, y pues cuando hablo de libertad es de no estar ocupado para poder pensar en proyectos que le sirvan al mundo. Como le digo, hablábamos muchísimo al respecto. Ella pasó por una gran depresión por la viudez, sí. Por más de que pasaron años, ella no pudo con eso. Ella estuvo yendo a terapia. Mucha gente le exigimos que lo superara. Pocos años después ya medio mencionaba a su esposo y comúnmente le decían, pero ya pasó años, supéralo, sí, la vida sigue y bla, 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 bla. Puede ser que hasta yo alcancé a juzgarla. Pues nunca la presioné directamente, pero pues yo sé que uno no dio el suficiente apoyo en ese punto, al punto que ella ya casi no hablaba de eso. Ahora que yo he sufrido con esto de mi hermana y a mí también me dicen supérelo, entiendo lo duro que juzgué a mi hermana en eso. Inclusive ella tenía muchas ganas de vivir, de luchar por su hijo. Cuando ella falleció, pues yo quedé con el celular de ella y yo no escuché sus últimos mensajes de cómo me va a cambiar la vida. Sí, el mundo va a recibir una nueva Arelis, ahora sí me voy a comer al mundo, sí. Ella estaba muy emocionada, ella quería un nuevo comienzo. Y ella estaba tan entusiasmada y tan segura que todo iba a salir tan bien que no se esperaba lo que se venía. Yo casi no hablaba, bueno, en realidad yo no hablé de esto de la cirugía con mi hermana porque ella sabría que uno la hubiera juzgado, ¿no? Pues como ingenieros de haber tenido algún capital, yo le hubiera dicho, montemos a empresa, hagamos esto, libremos del trabajo y crezcamos. Pero ella tenía un gran dolor y una gran necesidad que estaba buscando muchas maneras de poder estar bien. Como le decía, ya había intentado, estaba yendo a terapia y demás, y por más de que la familia la motive a seguir, ella seguía con ese dolor. Y obviamente si le hubiera preguntado a uno le hubiera dicho, usted es muy bonita, no la necesita. Es más, a ella la pretendían demasiado, pero uno en depresión uno no se da cuenta de eso. Pues llegan las inseguridades, ya de ser madre soltera, presión social, las redes sociales afectan muchísimo. Entonces ella tomó la decisión. Yo alcancé a escucharle una conversación por celular en la que comentó que tenía las intenciones, que inclusive no dije nada, pero me molesté, pero no dije nada.
Y por lo mismo, pues ella lo mantuvo muy cauteloso. Ella solamente le comentó a un amigo y su familia, que era con los que últimamente ella estaba empezando a tener un gran vínculo. Esa familia la quería muchísimo, la llamaban como madrina, quería muchísimo a los niños de esa familia. eh, y pues cuando le comentó que tenía intenciones de hacerse la cirugía, pues él le dijo, mira, yo tengo un cirujano con el que ya tengo mucha confianza. Él ya ha operado a mi esposa, ya ha operado a mi hermano. Es más, mi esposa se quiere volver a operar y quiere operar a mi hija. ¿Por qué no van las tres y pedimos un descuento por combo? Mi hermana es muy inteligente, era muy inteligente, muy paranoica. Por lo tanto, yo sé que ella hubiera buscado, hubiera estudiado. Pero si llega alguien diciéndole que es capaz de poner en la misma mesa a su esposa y su hija, pues es una garantía muy grande. Claro. Y además le dijo que pues supuestamente en el pasado ya les había ido bien. Exactamente. ¿Qué cirugía decidió hacerse tu hermano? Ella decidió hacerse un aumento de senos, la abdominoplastia y inyectarse grasa en los labios. Pues la grasa que le quitaban se los inyectan en los labios. ¿Cómo fue ese proceso entonces para seleccionar y arrancar el procedimiento y con qué médico fue? El médico se llama Yesid Martínez, de la clínica de cirugía estética Yesid Martínez Limitada. Es una clínica que queda por allá detrás del centro comercial del Boulevard Niza. Como les digo, como ya tenían la confianza o el contacto, empezaron a ir allá a las consultas, a los diagnósticos, por decirlo así, para saber cómo era el procedimiento, mirar los costos, los exámenes de laboratorio, todo estaba súper bien. Como le decía, ella era muy paranoica. Encuentro audios del celular en la que le decía al cirujano que, pues hablando de qué fecha se iban a operar. Y ella le decía, no, usted tiene unas vacaciones ahorita, ¿por qué mejor no va a las vacaciones para que cuando llegue mucho más tranquilo y relajado y con eso estamos más seguros? O sea, ella no era tonta. A la cirugía no le tengo tanto miedo como a los cuidados del posoperatorio, pero ya cuando eso pase, pues nada, se verán todos los resultados. Pero pues de todas maneras la misma desesperación, la circunstancia, la emoción, la encegueció. Confió demasiado en una referencia y yo creo que desde ahí empezó a aumentar la probabilidad de que todo empezara a salir mal. ¿Cuándo te enteraste tú que ella se iba a operar? Fue como unos 10 días antes, pero con ella nunca lo hablé. Pues como si ella no quería contarme, pues también yo como que lo respetaba, también me molestaba un poco el tema, pero pues yo sabía que todo estaba bajo control, por más de que tuviéramos muchísima confianza. Pero pues ella como mujer obviamente sabe lo duro que es ser juzgada como mujer, entonces pues no, ella no comentaba nada. Supe que iba a pasar en algún momento, pero con ella desafortunadamente no alcancé a hablar de eso. Igual ella era tan inteligente y me conocía también que sabe que yo no se lo iba a probar. Sabe que la iba a terminar apoyando, pero no se lo iba a probar. Entonces tomó la decisión de irse sola a la Cueva del Lobo. Ok. ¿Cuándo fue eso, querido Daniel? El suceso pasó el 21 de enero del 2022, hace 4 años. ¿Cómo recuerdas ese 21 de enero del 2022? Bueno, yo me acuerdo todo desde el día anterior. Recuerdo qué ropa tenía puesta, recuerdo qué sábanas tenía, recuerdo hasta las medias. Yo recuerdo que eso era como un jueves, si recuerdo bien. Yo vivo solo. Yo conocía a los amigos de mi hermana, los que la estaban acompañando en la cirugía. Entonces ellos pues tenían mi contacto, o sabían quién era yo, ¿no? Yo recibo una llamada a las 3 de la mañana. Me llama el hermano del amigo
y me dice, mira, es que Arely se hizo una cirugía estética y lo necesitamos acá. Se le notó en la voz la crisis, lo necesitamos acá, hermano, véngase ya. Yo sí, claro, inmediatamente obviamente me desperté, me levanté y no pasaron más de 3 minutos, recibo otra llamada ya del amigo de mi hermana. Hermano, véngase ya para acá, lo necesitamos, pero ya. Inmediatamente yo le pregunto, venga hermano, dígame, mi hermana murió. Y me dice sí. En ese momento es impactante ese momento, es difícil describirlo. Y yo, ok, ya voy para allá. De un momento yo llamo a mis papás. Y me dicen, no le digan nada, déjelos descansar, déjelos dormir. Ahorita me está acá la policía, me están pidiendo datos de su hermana que no tengo ni idea. Y necesitamos un familiar acá que lo afronte y pues ya ahorita que estén más descansados les da la noticia. Y me pareció razonable. Ok, listo, ya me alisto y salgo para allá. O sea, ella fue a hacerse la cirugía. Ella les mencionó, bueno, me voy, les dijo algo. ¿No es sola? Sola. Por mi lado, sé que le había comentado a mi mamá, ¿sí? Mi mamá sí había estado como más Más Eh, empapada del asunto. claro, porque es mujer, Claro. ¿sí? Entonces, pues entienden más y demás. Me dijo que tranquila, que yo estaba con los amigos con los que tanto confía, que estaba con muy buen cirujano. Entonces, pues no tenía tanto detalle. Mi mamá estaba muy confiadísima. Mi mamá es muy apegada a la fe, de los que rezan rosarios todas las mañanas encomendándonos a nosotros. Entonces, en ese momento yo quedo loco. ¿A quién le digo? ¿A quién le hablo? En toda mi vida, toda situación importante, antes de tomar cualquier decisión, yo llamaba a mi hermana. Entonces, ese primer momento de sentirse solo, sí, no poder contar con ella, desde ahí se empezó a sentir la ausencia. Yo no sabía qué hacer, yo tenía que hablar. Entonces llamé a mi mejor amiga. Mi mejor amiga es médica. Yo llamé para desahogarme, a llorar. Entonces la llamé, la desperté y le comenté. Me llamaron de la clínica y que murió. Y me están esperando para completar datos que no tienen. No tienen ni la cédula, ni no saben nada. Entonces voy para allá y lloré. Afortunadamente mi mejor amiga es muy inteligente y pensó con cabeza muy fría. Me dijo, oye, eso está muy raro. Eso está muy raro porque esas cirugías, el riesgo es increíblemente mínimo. Eso está muy raro. ¿Sabes qué? Ve y graba todo. Ve grabando todo. No digas nada. Apenas llegues, pide la historia clínica. Si te dicen que no, que ponen resistencia, que no, que según el artículo, que le tienen que dar la historia clínica. Por favor, necesito esa historia clínica. No vayas a firmar nada. Cualquier cosa me llamas. Yo no me imaginaba que todo iba a ser tan dramático, ¿no? Pues yo, sea lo que sea, pues uno sabe que toda cirugía tiene un riesgo. Yo me imaginé pues de que pues nada, se ganó la mala lotería de que algo le pasó y falleció. Yo no me imaginé tanto drama. Yo llego allá a las 5 de la mañana. Corrijo, yo no recibí la llamada a las 3 de la mañana, sino fue a las 4 de la mañana. Ella murió a las 3, me avisaron a las 4 y yo llegué a las 5. Cuando yo llego a la clínica, en la puerta pues ahí estaba la ambulancia y la policía y sale uno de los amigos de mi hermana. Hermano, lo siento muchísimo, de verdad, lo siento mucho, no pensamos que iba a pasar esto, intentamos hacer de todo, yo mismo estuve ahí reanimándola y me turnaba con mi hermano. Y cuando me cansaba, hermano, yo sudaba reanimándola y luego cambiábamos con mi hermana y yo, ¿qué? ¿Y las enfermeras y los doctores? No, hermano, y es que eso fue caótico. Eso no habían equipos de reanimación en la sala de recuperación. Nos tocó salir corriendo a la sala de cirugía. Yo, ¿qué? ¿Cómo así? No, y como no hay ambulancia, entonces me tocó llamar al 123 por ambulancia. Eso sí que es que efectivamente llegó a los 3 minutos. Y inclusive me dice el amigo, el testigo,
probablemente los de la ambulancia pensaron que nosotros éramos parte del personal médico porque durante 50 minutos permitieron que nosotros siguiéramos reanimando. 50 minutos. Que inclusive que fue caótico, que eso que iban y volvían a la ambulancia, que no encontraban como que algún accesorio del aparato que tenían que utilizar, que iban y volvían al menos unas 8 veces. Todo eso está registrado en el testimonio de la fiscalía. Ahí yo sabía que algo ya muy raro estaba pasando. Entonces pues no se habló mucho ahí. Yo pasé a pues hablar con el cirujano. Él me dice pues obviamente que es lamentable todo lo que pasó, que no lo esperaba, que intentaron hacer de todo, que aquí pues todos son testigos que luchamos hasta lo posible, hasta que entró en paro y lástima pues que lo lamenta. No me comentó nada del drama de todo lo que salió mal. Ya yo leyendo, pues hablando después ya con los testigos y viendo el testimonio oficial. Testigos que obviamente ya me dijiste, pero quiero insistir, no tenían ninguna formación médica, estaban ahí supuestamente para acompañar a sus familiares. Sí, totalmente, ellos eran comerciantes sin ningún tipo de conocimiento médico, no tenían por qué, ni licencia, ni preparación, ni siquiera un curso, nada. Entonces, cuando ya pues basado en lo que está en el testimonio de la fiscalía, ella entra a cirugía sobre las 3, 4 de la tarde, sale a las 7 de la noche, pero ella fue la segunda que se operó. Primero se operó la menor, la hija de mi amigo, del amigo de mi hermana. Mi hermana era la segunda. Sobre las 7 de la noche ella se despierta de una vez quejándose, que le duele el pulmón, que no puede respirar muy bien, que porfa, que le duele mucho, que le ayuden. Ella durante 6 horas pidió ayuda. Ya no me... 7 de la noche a 1 de la mañana, 2 de la mañana. Exactamente. Y que ella cada vez se quejaba más y se quejaba más y estaba muy mal. El cirujano que insistía en enviarla ya a la casa, no, ya, hay que darle de alta, hay que darle de alta. Entonces los amigos que la estaban acompañando dijeron, venga, pero es que ya operamos a esta otra chica y a las 2 horas ella ya estaba bien, mira, ella no se ve bien, se está quejando, yo no la puedo sacar. Y comentan que él les daba presión, les decía, no, es que si se queda les cobro 500,000 pesos de la hospitalización. Y es que ella es consentida, y es que ella los ve y grita. Y no, es de consentida. Las enfermeras, viendo a mi hermana, le dijeron al cirujano, bueno, doctor, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Porque pues mire la paciente. Y que el cirujano dijo, no, ella ya se mejore, ya la llevamos para la casa, entonces se pueden ir. En ese momento, el cirujano quedó solo en toda la clínica, ni siquiera el anestesiólogo que también tenía que estar ahí. ¿A qué horas, querido Daniel? ¿A qué horas se van las enfermeras? Según lo que estuve viendo ahí en la historia clínica, pues las notas de las enfermeras están como hasta las 7 de la noche, ¿sí? O sea, ellos no estuvieron no hay ninguna anotación de la recuperación. Se puede ver el cambio de caligrafía. Era llenas a mano además. Totalmente. Eso ya vamos a ese punto porque es que los descubrimientos técnicos son impresionantes. Comentan de que ella cada vez que se quejaba y demás teniendo complicaciones o manifestando complicaciones respiratorias, le manejaron el caso como si fuera solamente de dolor. Entonces, tome morfina, que ella se quejaba del dolor, se desmayaba, y aún con la morfina. Y se despertaba hasta el punto que ella entró en un punto muy irascible y le decía a los acompañantes y que los agarraba, pero párenme bolas, que no ve que me duele, no ve que no puedo respirar, siendo como si me hubieran pegado una puñalada en el pulmón. Así está registrado en el testimonio. Hasta que se siguió desmayando y despertando, en un momento hasta empezó a alucinar y que veía hasta el esposo, y que él se llamaba Jimmy, y que le decía, Jimmy, ven, hasta que pues se volvió a desmayar. Ya pues, sobre la 1 de la mañana, el doctor les dice, ¿sabe qué? Sálganse de la sala de recuperación. Es que ella es muy dramática, muy showcera, y ella se pone a gritar es cuando los ve a ustedes. Entonces, sálgase.
pues obviamente me comentan los testigos de que ya la veían mal y no sabían qué hacer, ¿no? Porque pues sí, mi hermana era muy consentida. Entonces, y pues ellos no tienen preparación médica y pues si el doctor dice que es normal, que están bien, es normal que tengan dolor, pues le hicieron caso y se salieron de la sala de recuperación. Como a los 5 minutos que se salieron, escucharon un golpe metálico de la camilla. Entonces uno se asomó y fue cuando vieron a mi hermana ya en paro botando espuma con sangre de la boca. Entonces ahí fue la gritería, doctor, doctor, se me murió, ¿sí? Y que llega inmediatamente el cirujano y que entró en shock, que se agarraba la cabeza y que él no se lo esperaba. Y pues, volviendo a contextualizar, no habían enfermeras, no estaba el anestesiólogo, y le tocó a los amigos de mi hermana ponerse a reanimar manualmente, ¿no? Subirse encima y empezar a reanimar. Y es que sudaban y se intercambiaban. No habían equipos de reanimación, entonces les tocó salir corriendo de la sala de recuperación a la sala de cirugía. Mientras llegaban allá, gritando, llame al 123, uno de los testigos llamando al 123 porque ni convenio, ni ambulancia, ni nada. Efectivamente, es que respondieron rápido y llegaron como a los 3, 4 minutos. Es que eso sí fue inmediato. Pero dejaron siguiendo de que ellos siguieran reanimando a mi hermana. Mientras que pues el doctor obviamente le estaba con el ambú, que hágale masajes en el cuello. Pues todo el proceso de reanimación extensiva, se me da la palabra. Pero pues de una reanimación muy fuerte. Y dele, que iban y volvían de la ambulancia, que todo fue bastante caótico, que al final cuando fueron a desfibrilarlo, le comentan de que pues por cultura televisiva, de que eso suena, ¿no? Eso suena ¡pah! Y se levanta el cuerpo y ni sonido, ni se levantó el cuerpo, que les pareció obviamente pues raro, hasta que ya ahí establecieron la muerte. Como le digo, botando sangre de la boca y toda. Falleció a las 3 de la mañana, me llamaron a mí a las 4. Entonces ahí ya volviendo nuevamente a la historia de cuando yo estaba ahí presente, yo llegué pidiendo la historia clínica. Quiero la historia clínica, quiero la historia clínica. No se me olvidó ahí, yo quiero la historia clínica. Entonces estaba ahí el médico de la ambulancia, ambulancia de la Secretaría de Salud, y me dice, mira, yo te aconsejo que no pidas la historia clínica porque es mejor pedírselo ya a la fiscalía cuando ya esté todo el caso completo, ¿no? O sea, que ya haya pasado por la necropsia, que no sé qué, y eso le entrega todo el paquete. Es mi consejo. Me lo dijo al menos unas 3, 4 veces. Como digo, todo está grabado. Y yo yo quiero la historia Tú clínica. llegaste, ¿dónde tenías tu celular? O sea, ¿cómo estás Yo tenía el celular en el bolsillo, pero yo tenía un manos libres de cable. Aquí saliendo el micrófono acá, pues mucha gente tiene aquí el manos libres. Sí, de cuando que incluso era de cable y uno los dejaba. Inclusive a mí se me el momento era tan tenso y tan tenaz que hasta se me olvidaba que yo estaba grabando por Estás grabando voz. Sí, solo vos. La grabación tiene horas, son de horas porque yo no me puse a pausar nada. Solamente se cortaba el video cuando me entraba una llamada o yo hacía una llamada. Entonces, bueno, intentó ahí persuadirme de que yo no pidiera la historia clínica. Entregándose lo que ellos te decían, es mejor tenerlo por parte de medicina legal donde tú tengas todo. Y yo no, yo la quiero ya, ya. Y por más de que insistí, jodí, me la entregaron casi 2 horas después. ¿Sí? Y inmediatamente, pues, ¿Quién te la entrega? el cirujano, ¿sí? Pues, pues junto con el que estaba en la recepción ahí, era el hermano, porque es que esa clínica es familiar. El hermano que también es el abogado de él fue el que me pasó la historia clínica. Hay unas hojitas, unas fotocopias y un correo que me envió con otro PDF ahí, de exámenes previos. Se los paso a mi amiga la médica y me dice, uy, ahí faltan páginas y hay cosas ahí muy raras. ¿Sabes qué? No digas nada, pídele un certificado de que te entregaron todo. Tal cual. Venga, necesito un certificado de que me entregaron todo pásemelo por escrito.
Uno vuelto nada, ¿no? Sí. Listo, ok, póngame a escribir carta. Llegan y me dan una carta que dice que la historia clínica que me entregaron, esa era. No me colocaron folios, Ujú. no me especificaron el contenido, entonces me tocó sacar el celular y empezar a grabar. Estas son las copias que me dieron, estas son las originales para asegurarme de que no le iban a sumar ninguna página después ni que iba a haber algún tipo de modificación. En ese punto yo estaba como muy alerta. Otro incidente que pasa con el de la ambulancia. Ellos por protocolo, ellos tienen que llenar como una historia clínica por parte de ellos, ¿no? Antecedentes, usted qué sabía de ella, bla, 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 su cédula, usted qué hace, si sabía que tomaba medicinas o algo, cosas así. Y ya al final me decía, bueno, por procedimiento para poder continuar, este es un formato de desistimiento de traslado, pero pues como su hermana no se trasladó, no aplica, pero igual necesitamos su firma para poder continuar. Y yo, ok, yo en esos momentos uno tiene la cabeza hecha un 8, uno no puede pensar. Y tampoco está en el rol de pensar que si esos van a cumplir con sus roles administrativos y los requisitos que tienen o no. Sí, no, o sea, realmente yo estaba, y yo empecé a leer eso y la mente estaba tan tenaz que no entendía lo que leía y, no, dos momentos, llamé a mi amiga la médica. Mira, es que me quieren hacer firmar un formato de desistimiento. Y ella me dice, listo, mándame una foto. Yo sí, claro, cuando voy a tomar la foto, se alteran todos alrededor. No, 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 pero ¿cómo así que le va a tomar foto? Que es un documento legal y aquí está la policía, eso no se puede, que yo no sé qué, yo, no se puede. Entonces se la leo y empiezo a leerla. Entonces, y ahí llega el mismo doctor de la ambulancia y me tapaba la mitad de la hoja. Me decía, no, como su hermana no se trasladó, esto no aplica. Y yo, no me importa. No, que es que tenemos afán, mire que ya llevamos 2 horas, la policía ya está cansada de esperar, que hay muchas cosas que hacer, todo eso está grabado. Que no, que mire que tenemos prisa. Yo, si ustedes me esperaron 2 horas para llegar acá, me pueden esperar 5 minutos más a que yo termine esta llamada. Qué pena. Y empiezo a leerla. Yo estaba tan mal de la mente o que no podía entender, que yo dije, bueno, está bien. Le dije a mi amiga, yo creo que firmo, porque pues no veía como nada grave, porque no hablaba de la cirugía, sino hablaba como del traslado. Yo creo que firmo. Y me dice mi amiga, ven, es que según lo que tú me lees, es como si tú hubieras estado al tanto de todo y tú hubieras autorizado de que no se trasladara a un centro médico en el momento de la crisis cuando tú te enteraste 2 horas después. Y estaban tan alterados todos alrededor que mire que ya. Y yo, ¿sabes qué? No firmo, no firma, no firma. Ah, listo, no hay problema. Pues coloco aquí familiar, no firman. Aquí hay que ser claros y transparentes con la Secretaría de Salud. Eso sí, obviamente, trataban como de curarse en salud, ¿no? Entonces ahí ya estaba más alerta, mucho, mucho más alerta. Y es cuando empieza a llegar la fiscalía, sí, a preguntarme, bueno, ¿usted quiere abrir el proceso? Y yo, sí, quiero que él se le haga necropsia, quiero que se reporte al Tribunal de Ética Médica. Me empezaron ya a contactar los medios de comunicación. ¿Cómo se enteraron? Mi hermana, Ah, me contaste, sí. como le decía, ella manejaba muchos medios, que ella trabajó en emisoras y demás, pues tenía mucho contacto periodístico, además como trabajaba en jefaturas, tenía los contactos. Las personas que no se enteraron y se enteraron de la magnitud del caso, empezaron a comentarle. Aquí viene un paréntesis de que viene la parte más dura, además de afrontar la muerte de mi hermana, que es darle la noticia a mis padres. ¿Qué te digo? Para mí no es fácil enfrentar esta situación, pero es la realidad que nos pasó. Vamos. Nosotros operamos a Arelis después de 8 horas. Es un paro a investigar cuál fue la razón. La cirugía fue una cirugía rápida de 2 horas y 50, 3 horas. Vamos, todo salió bien, evolucionó bien durante 5 horas, 6 horas.
Después se puso un poquito agresiva, cuando ya estaba toda estabilizada. Se durmió un rato. Nunca me separé del paciente. Siempre estuve ahí. Y después un paro. Lo reanimamos, vino la ambulancia, la llamamos en 2 minutos, 3 minutos, vino la ambulancia. Nos apoyaron y no pudimos sacarla. La reanimamos 45 minutos. La estuvimos reanimando y no pudimos sacarla. Para mí no tengo palabras para decirte, son cosas que se nos escapan de la mano y solamente Dios sabe cómo hacer las cosas. Afortunadamente no quedó grabado porque se pausa cuando se llama, pero tener que llamar primero a mi mamá y contarle, yo nunca la había escuchado gritar en negación. De no es posible, no, pero ¿cómo así? Pero no, y grite que no, pero ¿cómo así? Yo lo lamento mucho. Yo tuve que 2 horas para pensar qué decía, ¿no? O 3 horas. Yo trataba de pensar cómo le suavizó la noticia de que su hija está muerta. O cómo le doy largas. No, por más de que me mataba pensando, no hay forma de suavizar una noticia así de fuerte. Yo lo lamento mucho. Colgar, llorar, esos llantos sí están grabados. Y de ahí llamar a mi papá. Mi papá iba para el funeral de un gran amigo que murió días antes. Y yo tengo que llamarlo antes de que se vaya para ese funeral. Y lo mismo, contextualizar lo que él no estaba ni enterado, ni siquiera de chisme de que se iba a hacer la cirugía. Y obviamente a gritar, no, ¿cómo así? Y gritar, no puede ser. Yo nunca había escuchado a mis padres gritar llorando así. Es lo más pesado, de lo que más me ha afectado en la mente. Y sin hablar de cuando le tuve que decir al niño. Al niño tocó ese mismo día, con psicóloga, irle a comentar. Muchas gracias. A comentarle el suceso. No se le podía disfrazar mucho, pues ya la psicóloga da un mejor acompañamiento. Cuando le decimos, el niño sale corriendo, igual que mi papá, gritando, no puede ser. Perdí a la mejor mamá del mundo. ¿Y ahora qué va a hacer de mi vida? Y lloraba y gritaba. Hasta decía, es broma, ¿cierto? Ya después de haber gritado, ¿es broma? ¿Es broma? No, papito, con esas cosas no se juega. Y no, eso lo destroza a uno demasiado. Como uno le dice una mentira. Como uno le suaviza una noticia así. Entonces, todo eso carga conmigo. Volviendo ya al punto, me empiezan a llamar los medios de comunicación y empiezo yo a salir en los noticieros. Vaya sorpresa cuando la misma periodista me dice, no, y ya se está contactando más víctimas de este cirujano. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y uno va y busca en Google y encuentra comentarios de las otras víctimas que uno dice, carajo, mi hermana confió demasiado en la palabra de esa referencia que le dieron, no lo googleó. Ya había muchas víctimas ahí quejándose de los procedimientos de él. Entonces, yo empecé a hablar con las víctimas. Eso también fue muy pesado, porque pues las víctimas me mostraban fotografías con su cuerpo desfigurado, como fue recientemente eso, con pedazos de carne podrido, sus senos destruidos. Lo que le digo, me mostraban fotos con pus, Infecciones. total. Sí, y pues ellas me comentaban de que sí, son personas muy sencillas y muy humildes, personas que ahorraron todo un año para la cirugía. Entonces, cuando van a afrontar esto, la depresión por dañar así el cuerpo, además del dolor físico que viven, era tan impresionante que algunas intentaban suicidarse hasta que la familia les decía, ¿sabe qué? Deje así. Eso ya es mucho. Y ya cuando tienen la fuerza para poderlo afrontar, se vencieron los términos. Otras fueron muy mal asesoradas y presionadas y conciliaban por 1 millón de pesos y ya. Y ahí murió. Quedó sin antecedentes, el man
limpio. Entonces, obviamente eso lo indigna más. Ya uno se da cuenta de que no fue un error así aleatorio, sino que ya empieza a ver como un patrón. Inclusive hablando en medios y que cuando empiezan a salir las víctimas a hablar, el trato que, como él mismo hablaba en los medios, no, es que esta es mentirosa, esta no se cuidó y es que esta no siguió instrucciones, y era tan impresionante el trato que le estaba dando a las víctimas y que no me hicieran caso a mí, yo ni siquiera estaba presente para decir qué fue lo que pasó ahí. Entonces, eso fue tenaz. En ese momento uno siente muchísima impotencia. Además de que cuando se vuelve todo viral y todo el mundo lo empieza a llamar, todos los abogados del mundo lo empiezan a llamar a uno, y uno no tiene ni 5 minutos para pensar en eso, para llorar. Yo que tengo ahí en las grabaciones, había un momento que necesito comprar un esfero. Mientras iba y pagaba, era el momento que yo tenía para llorar. Yo duré casi 2 meses en el que casi no tenía espacio por todo esto. Comentaba que desde el primer momento, como se volvió viral, me contactó la activista Lorena Beltrán, que ella estaba detrás de todos estos proyectos de cirugía segura ya. Una gran persona. Ella y me dio muy buena asesoría, muy buen acompañamiento. Ella me decía, por ejemplo, ten mucho cuidado con el abogado que vayas a elegir. Ahorita, mientras esté viral, todo el mundo quiere eso, pero cuando ya no esté caliente el caso, lo abandonan, lo dejan. Mira, ten cuidado, por más de que digan de que lo hagan gratis, hay que saber, por experiencia, saber elegir un abogado. Consejos que yo obviamente trataba de mantener muy, muy presente, pero bueno, me recomendaron por un abogado que estaba trabajando, haciendo proyectos con la Superintendencia de Industria y Comercio, y que ese abogado súper bueno, que no sé qué, y saque los pocos ahorros que uno tenga y listo, contratado, y no, sí, vamos a luchar, vamos a hacer tal cosa. Y pasaban días y no pasaba nada, y yo, no, pues averiguamos por ese lado, y yo mismo hacía los derechos de petición, venga, para que los revise, los corrige y los pase. Sí, no, y ya después no me contestaba. El caso es de que, como por resumir muchísimo, pasó 1 año y ni un solo trámite, ni uno, al punto que yo dije, ¿sabes qué? Despedido. Yo dije, ahora voy a contratar a alguien que mi hermana haya conocido. Entonces había un abogado que ya había trabajado con mi hermana, y él me decía, no, yo ya hubiera hecho, yo ya hubiera deshecho, yo no hubiera permitido que hubiera pasado tal cosa. 1 año también. Y ojo, o sea, qué cosa tan extraña para que mis abogados pagados, bien elegidos, inclusive con intenciones personales, no hayan hecho nada. Realmente es muy extraño. De todas maneras, yo tenía muchísima confianza, digamos, que en todo el proceso, porque yo tenía videos, tenía audios, tenía documentos, y yo, no, pues ya la justicia se encarga y todo va a salir bien. Y aún así me decían, vea, el proceso va a ser largo, doloroso, ustedes están muy jóvenes, va a perder los mejores años de su vida, dinero que podría usted estar viajando y disfrutando lo va a estar gastando en abogados. Si usted está seguro que quiere hacer esto. ¿Quién te decía eso? ¿O quién te lo dijo? Varios, porque hasta familia, ¿no? O abogado que intentaba darme asesoría por experiencia y demás que me comentaban. Pero yo, digamos que siempre he sido muy de la sabiduría del hombre araña, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tengo tantas competencias, que trabajaba en partes jurídicas, tanto que yo quería cambiar al mundo, mejorarlo, transformarlo, que eso significa las personas más buenas del mundo tienen los mismos riesgos de las personas más malas del mundo. Tanto que yo me había preparado toda mi vida para cosas así, para dejar y rendirme. Yo sabía que yo puedo afrontarlo. Yo sé que yo pago un costo psicológico que en ese momento no tenía ni idea, pero para ese psicólogo sí, de eso yo me encargo después, pero yo puedo. Entonces, igual confiaba muchísimo en el sistema. Ahí en los reportes, en los noticieros, aparece el cirujano con toda la confianza del mundo de que él hizo todo muy bien, y confía de que la necropsia y demás van a demostrar de que
él hizo su buen trabajo. Y pues nosotros, mi familia y yo, todos los amigos de mi hermana, nosotros como que con todas las pruebas que hay, con todo lo que hay, o sea, nada que ver. Dani, ahí te interrumpo un momento porque obviamente hay un momento en todo el caso en el que, como tú me dijiste al inicio, pues tú llegaste pensando o con la creencia general de que, no sé, pudo haber sido cualquier riesgo que hay dentro de una cirugía, la suerte, qué sé yo, los riesgos obviamente innatos a cualquier procedimiento médico. ¿En qué momento tú te das cuenta de que eso no fue así? ¿En qué momento tú dices, obviamente ya después de todas esas dudas iniciales que se empiezan a generar con la historia clínica, con los procedimientos, con lo que te cuentan los testigos, en qué momento tú dijiste, no, esto no es un escenario Apenas llego a la de riesgo, en ese momento? Apenas llego a la clínica, cuando el amigo me dice que él tuvo que reanimar, yo tanto que he absorbido series de médicos, de abogados, porque pues siempre me ha interesado muchísimo el tema. Y pues yo tenía algo muy claro de que ninguna persona que no tuviera licencia, no estuviera preparada, tenía que tocarle más en esos momentos de crisis. Total. A no ser que hubiera sido en la calle y no hubiera habido personas médicas por ahí cerca o algo, pero dentro de una clínica. Desde ahí en adelante a mí eso ya me pareció muy raro. Y pues ya cuando yo veo que el médico de la ambulancia me empieza a decir, a persuadir de esas cosas, hablando de ese médico de la ambulancia, el testimonio que está registrado en la fiscalía dice que antes de que yo llegara, llegó una llamada a recepción y que contestó, si no estoy mal, no sé si el abogado o el cirujano o el abogado de él, el hermano, y que llamaron al doctor, al de la ambulancia, venga, que lo necesitan, y que llegaba y contestaba, ajá, ok, sí, no, pasó esto, ok, listo. Dice el testigo que le parece una llamada muy extraña porque ¿por qué alguien que no tiene nada que ver ahí, que no trabaja con ellos, recibió una llamada para él? Entonces, todo eso empieza a mostrar como no sé, un panorama extraño, llamémoslo todo esto extraño. Bueno, volviendo nuevamente al punto de que yo teniendo tanta confianza de que todo ya, con la información que yo le había dado, la entrevista que yo le di a la fiscalía, los testimonios que se habían pasado, al otro día de lo que pasó mi hermana ya había un comunicado de prensa de la Secretaría de Salud encontrando, en ese momento era presuntamente inconsistencias en el talento humano, infraestructura, los equipos, etcétera. Y vaya sorpresa cuando archivan el caso, porque en la necropsia dice que los síntomas que le encontraron, que era como encefalitis, miocarditis, cerebritis, encajan con un cuadro viral y determinan de que él cumplió toda la Lex Artis, que es como toda esa reglamentación que rige los médicos. La Lex Artis son todos los procedimientos y las reglas de los procedimientos que se tienen que seguir en ciertas operaciones, tratamientos y demás cosas. Y que fue adecuado. Entonces uno queda otra vez como, qué extraño. Eso pasó en fiscalía, ¿cierto? Sí. Te archivan. Entonces, desde el año 2022 se genera un proceso penal. Tú no lo denunciaste y obviamente una muerte se tenía que hacer un proceso penal. En ese primer proceso entonces se archiva porque según la necropsia no hubo ninguna negligencia médica. Que él cumplió la Lex Artis y que los síntomas encajaban con un cuadro viral. Como si ella se hubiera muerto de un cuadro viral. Como si hubiera tenido una gran gripe. O sea, según lo que uno ve, mi hermana se fue vuelta a nada. Claro. Y yo tengo videos, audios y fotos minuticos antes de entrar a cirugía donde se ve el estado perfecto de ella, las notas de enfermería donde se dice que ella estaba bien, que estaba alerta, sí, sus ojos blanquitos, no tenía nada, su voz no tenía ninguna interrupción, que tuviera una voz nasal, absolutamente nada. Dani, y paralelamente a eso, porque obviamente se empiezan a abrir diferentes nichos. Tú me acabas de mencionar que Secretaría de Salud, inicialmente Secretaría de Salud de Bogotá, encontró que al parecer habían unas falencias y unas irregularidades.
y que paralelamente también esto se iba a notificar al Tribunal de Ética Médica. Cuéntame cada uno de esos escenarios, cómo inició, cómo se desarrolló y cómo terminó. Ya sabemos que Fiscalía que estaba en su momento archivado, pero cuéntame los otros dos. Bueno, en el momento de que se archivó, eso fue como un detente, ¿sí? Porque yo digo, y los audios que tengo no me los pidieron, los documentos que tengo o todo lo que yo sé no me lo pidieron. Eso, ¿y el archivo cuándo fue? Eso fue como unos 6 meses, 7 meses después. O sea, mi hermano murió en enero y más o menos en julio archivaron el caso. Em, Ahí, digamos que yo nunca abandoné el caso, pero sí entré en una gran depresión. A mí me tocó ir a terapia mucho después, porque a mí me diagnosticaron a causa de esto depresión extremadamente severa, ansiedad extremadamente severa, estrés alto y estrés postraumático. Eh, Era difícil porque ya comentando cosas ya muy personales, yo sé qué hacer, cómo hacerlo y en qué orden, pero uno se levantaba, se sentaba en la cama, se agarraba la cabeza y así pasaban horas, días, semanas. Eh, yo siempre he dicho de ejemplo de que uno andaba así encorvado, con un dolor de espalda increíble y la mente de uno, hermano, solo enderezcase. Le quedó grande enderezarse, vea tan básico y el cuerpo no responde. Que yo intenté que meterme al gimnasio, que esto cambiar hábitos y el cuerpo, y yo no entendía por qué el cuerpo no me respondía y por eso digamos que me tocó empezar a ir a terapia. Mientras, volviendo ya al asunto de lo de la orden de archivo, pues todavía tenía mis abogados y venga, lo archivaron, ¿qué hago? Pero tengo esto, ¿cómo lo reporto? Yo nunca sentí, digamos, que ellos se hayan tomado la molestia de escuchar los audios o algo, sino que cuando vieron que la necropsia dijo de que la muerte fue natural, no sé, como que se aburrieron o dejaron el caso así, como que vieron que ya era demasiado trabajo. No tengo ni idea de qué fue lo que pasó. Entonces, nunca tuve como una asesoría de, hay que preguntar y presionar al Tribunal de Ética Médica, hay que preguntar a la Secretaría de Salud tal cosa. Yo siempre estaba esperando de que se contactaran conmigo para saber qué pasó. ¿Qué pasa? Cuando ya me cansé, en 2 años, 2 abogados pagos con todos nuestros ahorros, no hicieron ni un solo trámite, con tanto que yo dije, yo me encargo, me voy a encargar yo mismo. Y empiezo a consultar a otros abogados, aún así, que además de abogados son médicos especializados en negligencia y cambia totalmente el panorama porque ellos sí pueden ver una historia clínica y decir, uff, eso está mal, eso está mal, eso, ush, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces en esas consultas, ellos me decían, bueno, ¿y tienes el expediente completo de la fiscalía? Y yo, esperen, ¿puedo pedirlo? Venga, ¿y tiene el expediente completo de la Secretaría de Salud? ¿Cómo así? ¿Puedo pedirlo? ¿Por qué en 2 años 2 abogados nunca me dijeron que yo podía tener esa información? Entonces empiezo a enviar cartas a todo el mundo, al Tribunal de Ética Médica, que ha pasado que desde hace 2 años no tengo notificación de esto. Ustedes dijeron en el comunicado de prensa que habían encontrado cosas y qué pasó. Obviamente me colocaron mucha resistencia a todos que por más de que yo pasaba mi registro civil con cédula y el de mi hermana y no nos consta que usted sea familiar y que esté involucrado en el caso. Entonces le toca a uno, venga, a nombre de mi papá, manda la solicitud, que no sé qué y que me autorice y demuestre en documentos que estoy involucrado en el caso y que todos me responden a mí, bla, 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 bla. Al final como 200 páginas de un archivo de la Fiscalía, 400 de la Secretaría de Salud, y me responde el Tribunal de Ética Médica, ¿no? Ya estamos a punto de dar el fallo, ya tenemos la fecha. Y ahí queda, cuando salió el fallo, fue la primera vez, después de 2 años, casi 3 años, que empezamos a ver un poquito de justicia, porque ¿Recuerdas cuándo fue ese fallo del Tribunal de Ética Médica? eso fue que en noviembre del 2023, 2024, 2024. Eh, y pues obviamente ya en un documento, básicamente en 14 páginas, indicando de que lo que él hizo no estaba bien, no cumplía la Lex Artis. Y los artículos que estaba fallando, todo que yo dije, aquí ya hay material. ¿Qué sentiste en ese momento?
Eh, ¿Qué sentiste en ese momento en el que te llega el fallo? Me imagino que te llegó por correo electrónico. Te sientas, abres ese PDF y empiezas a leer. ¿Qué sentiste en ese momento? Me empecé a emocionar, ¿sí? Porque por primera vez una autoridad le estaba dando razón a la lógica. Eh, Quiero comentar también de que antes de llegar a ese punto, en esos 2 años de que los abogados no hicieron nada, queriendo entender e investigar, Y además, un paréntesis, ¿eran penalistas o ni idea? sí, penalista. Pero pues con respecto a medicina, en esos temas no tenían mucha experiencia, seguramente. Em, a mí me tocó coger todos mis contactos, todos mis amigos que he hecho en mi vida y ver quiénes son médicos, quiénes son enfermeros y escribirle a todos, ayúdeme a entender esa historia clínica. Y me empezaba a encontrar con ellos y, uy, vea que hay un tachón. Uy, venga, acá hay una página en blanco, pero está firmado por el anestesiólogo. Uy, vea, aquí cambia la caligrafía aquí. Uy, no hay monitoreo del posoperatorio. No hay que esto, no hay que... Ahí uno queda como así. Entonces, ¿qué hizo la fiscalía para llegar a la conclusión de que cumplía la Lex Artis? Y entonces me hice un trabajo increíble, hasta tengo todos los hospitales a los que pudo haber ido en el momento que mi hermana se empezó a quejar. Tenía toda esa información, pero cuando me llega lo del Tribunal de Ética Médica, ya para lo del fallo, aunque hay muchísimo y le dan ya más justicia al caso, yo encontré más cosas. Entonces las reporto, inclusive, y el anestesiólogo no estaba en el fallo, pero pues ya fue tan sobre encima que pues me respondieron de que ya no Pero, había tiempo. en pocas palabras, ¿qué dijo el Tribunal de Ética Médica? El fallo dice que él incumplió en 3 artículos, afectando la oportunidad y la continuidad, por no tener los equipos médicos, no estar preparado para riesgos. em, Hacen mucho énfasis en la historia clínica de que le faltan páginas, que hay enmendaduras, que hay tachones, que cosas no les coinciden, ¿sí? Em, es bastante información como para poderla resumir, pero los hallazgos técnicos son muy interesantes, como también los de la Secretaría de Salud. La, ¿Qué, Secre- qué dijo la Secretaría? la Secretaría de Salud encontró, afirmando lo que ya sabemos de que no tenía el personal médico, no tiene equipos de reanimación en la sala de recuperación, habían fisuras en los pasillos, que habían cables expuestos, óxido, tenían vencido el convenio del banco de sangre, no tenían máquina de extracción de gases, eh, porque dicen que el médico estaba haciendo todo bien, ¿sí? Eh, ¿Quién dijo? La Fiscalía. sí, basado en la orden de archivo. Ujú. O sea, excelente el doctor. Dani, y entonces, ¿y cuando llegan esas conclusiones de la Secretaría de Salud, cuando tú las pides con derecho de petición? Cuando yo las pido, porque pues resultó que ya se había entregado antes, pero a mí nunca se me publicó. Cuando yo pasé al derecho de petición, me respondieron, no, sí, una cosa chiquitica de, no, sí, encontramos inconsistencias en el talento humano, infraestructura, en equipos, bueno, otras dos más que en el momento no se me vienen a la mente, pero no, yo quiero toda la investigación y presioné cuando ya me llega la resolución de 70, 80 páginas de todo lo que le encontraron allá, porque le decía de todas las cosas que faltaban y lo que pudo haber afectado y aumentado el riesgo a la paciente. Entonces, yo dije, no, aquí yo tengo material. Antes de seguir adelante, el tribunal que decide y que decide la Secretaría de Salud, el tribunal El, qué fa- decisión toma. el fallo del Tribunal de Ética Médica le quita la licencia por 6 meses. Me parece simbólico. Eso no es nada, le dieron vacaciones por 6 meses. Y Él recurrió, apeló esa decisión. sí, claro, eso ahí en el fallo se ve que lo entrevistaron, que fue, colocó abogados, llevó de testigos a los de la ambulancia, que a sus enfermeras, intentó llevar a los otros testigos, pero después ahí aparece en el fallo que el abogado desistió del testimonio.
Entonces yo no, ay, ¿y por qué no me avisaron? Yo tenía tanta información, tanta cosa de haber, y ahí viene la impotencia de haber sabido, me hubiera mandado. Entonces, pues, yo dije, voy a pasarle todo esto a la fiscalía y que lo desarchiven. Pero antes, Dani, entonces lo suspenden por 6 meses, esa decisión quedó en firme. Sí, totalmente, Listo. totalmente. Obviamente ellos por colaborar en los procesos tienen beneficios, ¿no? Claro, claro. Tanto en el tribunal como el de la Secretaría de Salud. En Secretaría de Salud, ¿qué pasó? ¿Lo sancionaron? ¿Qué Sí. pasó con eso? Le hicieron una sanción de 50 salarios mínimos, que son más o menos 70 millones de pesos. La cirugía de mi hermana costó 30 millones de pesos y ese día se iban a operar 3. O sea, un día de trabajo le costó. ¿Sí? Por eso, simbólico. Pero el contenido técnico, lo importante, le sellaron, no la clínica, porque él dice que maneja más servicios allá como de masajes o odontología o algo así. Entonces solamente sellaron la sala de cirugía y la de recuperación. Fueron 3 sellos. Desconozco si le han quitado los sellos hoy en día. El tribunal, si no estoy mal, me respondió hace un año, a marzo del año pasado, todavía tenía cerrado eso. A marzo de 2025. Ajá. Desconozco el por qué, porque en el expediente completo hay muchas cosas a mano, como la fotocopia del escáner y eso se ve muy mal. Y pues yo dije, no me compete también al caso y no me quise también concentrar en eso, pero sí se ve que él ha intentado quitar esos sellamientos, dice que él ya reparó todo lo que le encontraron. No he entendido por qué a ese entonces no le han quitado los sellos, desconozco si ahorita los tiene o no. Y Em, entonces se inicia esta nueva cuestión en fiscalía. Cuéntame un poquito sobre eso. Entonces, pues, como tantas veces en 2 años he tenido que decir tan raro que tanto los abogados, lo de la orden de archivo, lo de la necropsia, todo pasa así de una manera tan extraña, no lógica, que yo dije, yo no quiero llegar y pasarles un archivo y que me digan, ah, sí, lo miramos y no, confirmamos de que sigue estando bien, con tanta información técnica. Y yo no, yo me tengo que asegurar de que ellos lean palabra por palabra y aprovecho y entrego el resto de grabaciones, fotos y demás que yo tengo, toda la investigación que yo tengo la voy a entregar. Y es cuando me pongo a estudiarlo, me di cuenta que en el archivo de la fiscalía le faltaban páginas a la historia clínica. O sea, aparte de que ya estaba incompleta y estaba mal, le faltaban más páginas a la fiscalía. Ahí yo dije, esto es el motivo para abrir el caso y empiezo a estudiarlo, ¿no? A entenderlo, a compararlo, a organizarlo. Claro, porque tú pudiste acceder a todo el expediente en la fiscalía. Total. Me tocó volverme autodidacta, empezar a estudiar de jurisprudencia, de medicina. Afortunadamente llegó el auge de la inteligencia artificial, con todos los errores que tiene. Pero con Eh, todas las virtudes que tiene. Exactamente. Podía comparar, corregir. Ayúdeme de que todo lo que estoy haciendo esté basado en evidencias y no sea especulativo, ¿sí? ¿Qué errores tengo o inconsistencias tengo en el documento? Año y medio trabajando básicamente en ese documento. Cuando yo empiezo a trabajar en eso y empiezo a encontrar cada vez más cosas y yo ven, escuchamos los audios. Y cuando yo los escucho, yo, uy, no. Y uno se empieza a indignar. Los audios es algo de lo que más me afecta, porque es revivir minuto a minuto de ese día. No puedo distraer la mente con la televisión, no puedo colocar ni música porque tengo que escuchar muy bien y no es escuchar una vez, eso es avanzar un minuto y qué dijo y retroceda y escúchese llorar, escúchese nuevamente a escuchar la noticia. El precio psicológico de trabajar en esto ha sido impresionante, indigno. Revictimizador como un berraco. Totalmente, totalmente. Más que todo, Dani, porque sobre el papel, tristemente, es algo que tú no deberías estar haciendo. Que supuestamente esa es la función de la fiscalía. Y es algo que tengo muy claro. Mira, en el primer momento, desde el primer momento, yo dije, yo no quiero ver a mi hermana. No la quiero ver porque yo sé que hay que recordarla en su mejor momento, con vida, bien. Y inclusive en el funeral yo no permití que la mostraran, o sea, absolutamente nada.
pero me he tenido que ver en la obligación de tener que ver las fotos del cadáver de ella con las expresiones de dolor con las que murió, con toda la mancha de sangre en la cara, totalmente inflamada pues por la reanimación que le hicieron, pues obviamente eso crea secuelas, pero es impresionante, son imágenes que a uno nunca se le van a ir, nunca, jamás. Y volver a escuchar los audios y más indignado uno cada vez que uno encuentra más cosas, más detalles. Yo me acuerdo que yo le pregunté al cirujano, ¿usted tiene grabación de la cirugía? Y no, que ellos no graban, no, que no hay. De todas maneras, yo pasé en derecho de petición preguntando por esa grabación y me respondió que él no graba sus cirugías. ¿Qué pasa? Que en el celular de mi hermana encuentro que hay una grabación de después de que operaron a la otra chica en la que se veía claramente una cámara profesional con trípode grabando. Entonces, extrañamente tampoco hay grabación de lo de mi hermana, qué casualidad, ¿sí? O sea, tantas cosas extrañas. Y mira, en este punto, yo digo, ¿cuál es el mensaje que le está dando la Fiscalía a los colombianos? Si uno con testimonios, videos, fotos, audios, documentos, hallazgos técnicos, y parece como si no tuviera un apoyo de la víctima real, ¿qué espera de una víctima que no tiene un testimonio, que no tiene una grabación, que no tiene una foto, que no tiene el conocimiento, la energía para dejar el trabajo? Porque yo dejé mi trabajo, llevo 1 año y pico dedicado netamente a ese trabajo, tuve que solicitar y aceptar ayuda de familiares para que me ayuden a sobrevivir mientras me dedico a esto y no sobrevivir de manera cómoda. Eso es de alimentarse de arroz, huevo y pan todos los días, ¿sí? Para sobrevivir y encargarme de esto. Esto me afectó tanto que ya le afecta a los espacios comunes, ya tener una cita con una chica, uno solamente quiere hablar de esto, se pone a llorar, la hago llorar, no sabe ni qué decir, ¿sí? Al punto de que uno se empieza a aislar, yo tengo que acabar esto y vuelvo a mi vida. Llevo 4 años perdidos de mi vida, concentrado netamente en esto. ¿Por qué tengo que vivir estas cosas? En 4 años no he encontrado una sola persona que me diga, uy hermano, yo hubiera hecho lo mismo. Es una forma de decir que cualquier persona del promedio en Colombia ya se hubiera rendido y hubiera caído en la impunidad y lo hubieran permitido. E inclusive yo ya estoy preparado para perder. Y aunque pierda, al menos yo sé que tengo la conciencia tranquila que lo di todo. Porque si yo no hubiera hecho nada y si muere alguien más, yo no hubiera podido con esto. Es mi responsabilidad afrontarlo y pagué un precio costoso y el dinero no me importa. Inclusive cuando yo he consultado a otros abogados, yo entiendo por experiencia como ingeniero de que el mejor camino es el que menos riesgos tiene, menos inversión se tiene y más ganancia le puede tener a uno. Entonces, pues obviamente los abogados me dicen por experiencia que es mejor hacer eso rápido, llegar y conciliar a los 3 meses y se reduce toda una simple transacción por el perdón y yo necesito justicia. Sí, nada me va a reemplazar a mi hermana. Entonces, yo entiendo, obviamente, no los abogados lo tienen que tomar de manera personal, pero sí me parece que debería ser así y hace falta que tengan más esa empatía de querer justicia, pues vamos por justicia. Que el camino va a ser más largo y más doloroso. Si usted está dispuesto, luchémosle, hagámosle. No va a haber muchas ganancias, no importa, pero va a tener justicia. Entonces yo por eso decidí trabajar por mis medios. Entonces empecé a leer el fallo, la sanción administrativa, palabra por palabra, colocando el documento, asegurándome que lean palabra por palabra importante del documento, estudiando jurisprudencia, según la jurisprudencia y tal, la sentencia tal, dice que esto no es bueno por esto sí, asegurándome de que realmente quede bien.
hay abogados que me dicen, uy, pero no pasa un documento largo porque eso no lo leen. Uno que me dijo, ¿usted cree que un fiscal que no sabe de medicina se va a poner a leer las 50 páginas del documento que usted lleva? Qué bajonazo a uno le pegan. Y yo, pero como no le puedo quitar nada, pero es que si aquí dice técnicamente hallazgos, ¿cómo se lo quito? Entonces ya me empezó a preparar, no, es que según la jurisprudencia y tal cosa les exige que tienen que leerse todo y trabajar todo de cumplirle a las víctimas. Entonces yo empecé a encontrar más cosas ya básicamente al cirujano, que también es el gerente de la clínica, al menos unos 5 cargos, según lo que yo he encontrado penales, ¿no? Desde homicidio. eh, Tengo al anestesiólogo, al médico de la ambulancia. eh, yo creo que ahí pueden estar sumando más o menos unos 15, 16 cargos penales según la investigación que he llevado y le he compartido a la fiscalía. La fiscalía ya me respondió, porque eso lo entregué hace poco. Yo no quise salir en medios porque como pasan tantas cosas extrañas que ya uno se vuelve paranoico y uno tiene que ser bastante prevenido. Yo no me voy a poner a salir a los medios a decir que estoy haciendo una investigación para que después de manera extraña parezca suicida o algo así. Entonces yo decidí volver al bajo perfil mientras me encargaba de esta investigación. Se la pasé a la fiscalía. Como el documento es tan largo, yo le solicité que de primeras ¿Qué es leyeran tan largo? 50 páginas. Pero, y me parece que tiene un muy buen lenguaje Mm, para que cualquier abogado lo pueda entender. Pues yo como ingeniero ya lo entiendo, ¿no? sí. Y eh, les mandé la solicitud de que por favor leyeran las solicitudes de últimas, porque pues de aquí a que me espera que lo lean todo, después se dan cuenta de, nos había pedido un peritaje de haberlo sabido. Entonces, no, primero por favor lean esto y después ahí sí el resto de contenido. Entonces, obviamente me responden de que listo, aceptan las pruebas que le van a pasar a un perito para que él pueda determinar si el médico tuvo culpa o no, pero que el resto de peritajes que yo estoy pidiendo de exámenes histopatológicos ya bajo el nuevo contexto, porque también me tocó buscar y estudiar también cosas forenses. ¿Por qué una víctima tiene que pasar por estas cosas? Y me dicen de que ellos o no tienen la tecnología o no tienen los especialistas, e inclusive lo que sí pueden hacer, que esas pruebas como tienen costo y tienen tanto trabajo que no se van a poner a hacerlo si no lo ven necesario, entonces esperar el comentario del perito, que espero que le hayan pasado toda mi investigación porque está todo, ¿sí? Y le he solicitado a la Procuraduría un agente especial para que pueda supervisar este caso. Este caso en enero prescribe. Como algo que no alcanzaba a comentar es que el caso se desarchivó. Mm. Desconozco por qué se desarchivó, no sé si fue porque yo estuve ahí atento y lo desarchivaron. Y según tengo entendido, pues ya hasta que prescriba el caso es como el máximo de tiempo, que son normalmente 5 años. Puede alargarse por otros tipos de situaciones, pero ya en enero se cumple el plazo. Entonces le solicité a la Procuraduría, por favor, atención, que va a prescribir, que ya hice todo el trabajo. Está involucrado un funcionario público y que hacen faltas de la página de la historia clínica. Inclusive yo digo, bueno, el médico de la ambulancia, siendo médico, uno no tiene por qué saber si tienen los equipos completos o no, si hicieron bien o no. Un médico sí, él debía saber. Entonces, bueno, vamos a ver qué le dijo a la policía, porque él fue el que le llenó el formato de primer respondiente a la policía. No dice nada. Hay una página adicional de notas que yo digo, bueno, vamos a ver si colocó algo de las inconsistencias. Ah, caray, no está esa página. Otra cosa extraña en el proceso, falta una página importante. Y en la historia clínica que él diligencia en la Secretaría de Salud, no dijo que no habían equipos de reanimación, no dijo que no había personal médico, no dijo todo el caos que hubo ahí. Entonces, eso también le da una responsabilidad. ¿Cómo la fiscalía no se dio cuenta? Entonces, bueno, digamos, especulemos de que no tienen toda la información, no tenían todo el contexto, ya la tienen, ya tienen el contexto,
tienen las evidencias, que no está basado en especulaciones, sino ya son videos, audios, fotos, documentos y hallazgos técnicos. Entonces, ¿cuál va a ser al final el mensaje que la fiscalía le va a dar a los colombianos? ¿Van a realmente a ser efectivos en su trabajo? ¿Hacerlo bien? ¿Hacerlo rápido? Ya me encargué de hacer todo ese trabajo con todo el precio psicológico que estoy pagando. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas veces en lo que queda de tiempo voy a decir, ve, qué raro, esto no es lógico? ¿Será que ahora sí? ¿Será que ahora sí vamos a tener justicia por mi hermana, por el resto de las víctimas y por las que vienen? Porque es que no solamente me contactan víctimas de este cirujano, sino De muchísimo. de muchísimas, porque logré ser representante de víctimas para el proyecto de ley de cirugía segura ya, el cual le faltaba una votación en el Senado para volverse ley, pero la dejaron perder, no hicieron el último debate, se concentraron en otros proyectos de ley absurdos y lo dejaron morir. Ya es el quinto intento de Lorena Beltrán y ella tiene todo mi apoyo, así como a mi amiga médica le dio a ella muchísimo. Si no es por ella, no tendría ahorita nada, no tendría audios. Hubiera firmado ese formato de desistimiento. No hubiera pedido la historia clínica y quién sabe qué documentos yo hubiera recibido, por más de que tenía tachones, que tenía sus páginas en blanco, etcétera, etcétera. Entonces, ese documento me parece que estaba muy pulcro, totalmente solo, aunque he tenido el apoyo de todos mis amigos, toda mi familia que han estado ahí, pero eso solo. No hubo nadie que se sentara conmigo de, venga, yo le leo, ¿no tiene ganas hoy? No, si quiere yo le ayudo, yo le leo, yo le hago, yo le escribo, venga, le miro, le corrijo redacción, nada. A mí me tocó solo, es más, ya la gente se afectaba con esto y ya uno procura no hundirlos en el hoyo de la miseria de este dolor y ya uno se absorbe todo. Y ya uno no le comenta ya a nadie, le dice, estoy trabajando en esto y ahí voy y no les comento en sí mucho para no arrastrarlos y cansarlos del tema. Pero sí hay mucha gente que está muy atenta a mi hermana. Mi hermana era querida, amada y hace muchísima falta. Y voy con todo, así pierda, pero voy con todo, tengo mi conciencia tranquila. eh, Obviamente, entre tantas cosas extrañas, muerto del miedo, días después que yo salí en los periódicos, en noticieros y demás, eh, yo estaba justamente en mi computador, y estaba en mi Facebook y aparece una notificación de un like, así, pum, y lo abro y le dieron like a una publicación de 3 años antes, una publicación que ya no estaba disponible en ese momento y lo quitaron. Yo alcancé a tomar pantallazos y todo, pero inmediatamente uno entra a la paranoia de me están estudiando, me están perfilando. Bloquear todo, todos los accesos, hablar con todo el mundo y publicar, por favor, no digan nada de mí, si preguntan de mí, no digan nada. Borrar y esconder todas las fotos, no volver a publicar si uno quiere a alguien, si no tiene un vínculo importante o algo, no exponerlo. Y, y siempre mirando para atrás, así sea para ir a la tienda cada 5 pasos estar mirando para atrás, aceptando que cualquier cosa puede pasar. Mira, yo le hablaba a mi mamá, ¿usted quiere salir en los medios? Porque pues me decían, si quiere, o el niño o alguien, y mi mamá me decía que por seguridad era mejor no mostrar al niño, no salir ellos, por evitar. Eso quiere decir que mi mamá ya contempló que algo me puede pasar, que las madres no se pueden entender esto. Imagínense lo duro que es ya aceptar que su hijo tiene riesgo de muerte. Su único hijo ya. Verla sufrir, verla llorar cada domingo y ella preguntarse por qué si tanto nos encomendó, si fue buena, si mi hermana era buena, por qué pasan estas cosas. Toda esta impotencia a uno lo rompe, lo daña, pero me siento valiente. Estoy muy orgulloso. Si uno no está orgulloso por este tipo de cosas buenas, entonces, ¿de qué se habría derecho de sentirse bien? Estoy muy orgulloso de mí, me siento cada vez más fuerte, ya no me rindo, ya pasé por la parte más dura, de ver a mi hermana en su peor momento, de leer minuto a minuto de la historia clínica, de los testimonios, de cuántas veces ella pidió ayuda, rogó atención,
y no le pararon bolas, se le burlaron, que ella es una consentida. Imagínense en esos momentos no haber podido estar y haberla consentido, haber exigido, pónganme cuidado, eso no está bien. Y son cosas que ya tengo que cargar con eso y obviamente siempre van a haber detalles mucho más sensibles que tal vez no se me vengan a la mente, pero no me rindo, no me rindo y voy con toda. Yo pido por favor a la gente su apoyo exigiendo justicia por mi hermana y por las otras víctimas. Que por favor la fiscalía mire palabra por palabra del documento que les pasé, que espero, de, porque todo lo tengo muy bien, con muy buena puntuación, y me digan esto sí por esto, esto no por esto, y no reciba un párrafo pequeño con una conclusión y ya. Realmente necesito que se demuestre de que se tomaron la molestia de estudiar la documentación y todo ese proceso de investigación que uno como víctima no debe haber sido, no debe haber hecho. Me tocó ser investigador, abogado, casi activista. ¿Qué más tengo que hacer? Ya lo eres. Y hay que verlo con mucho orgullo. Gracias. Y nada, todo por mi hermana. Quiero volver a mi vida, quiero ya volver a vivir. Por favor, necesito dejar esto, pero no cerrar un ciclo así como así que lo cierran por cerrarlo. Ok. Quiero un muy buen cierre, que sea justo. Y vamos a ver cuál es el mensaje final para las víctimas, posibles víctimas, futuras víctimas de Colombia en este tipo de procesos. Mm, bueno, querido Dani, acá hay unos temas muy importantes que tú destacas, pero antes de poderlos resaltar o de poderlos mencionar, yo sí creo que a nombre, yo tampoco soy un vocero de un gremio de abogados. Y no solamente a ti, sino realmente a todas las personas que en su momento hayan podido ser afectados por negligencias, por mediocridades, por falta de atención de abogados en este tipo de cosas que se ven, que son temas que son lamentablemente comunes, pues yo te pido disculpas por eso. Porque lamentablemente hay muchos abogados, médicos, pero en especial abogados cuando estamos hablando de estas situaciones, que lamentablemente, digámosle, le falta la empatía suficiente para entender el dolor y la importancia que puede tener un proceso penal en las expectativas de justicia, en las expectativas de vida, en las necesidades de sanar, de cerrar. Y por eso quiero disculparme contigo, porque lamentablemente esas frustraciones no debieron ser así, porque obviamente pues estos son problemas y son procesos que no son carreras de velocidad, sino de resistencia. Y no solamente de resistencia física, sino psicológica, de resiliencia frente a las enormes carencias que tiene el sistema judicial, frente a las enormes frustraciones que puede tener y sufrir una persona que busca justicia en un país como Colombia, porque es una justicia que es muy lenta, porque es una justicia en la cual reina la impunidad y las personas no encuentran solución a lo que le piden a la fiscalía, a la justicia, a los jueces. Lamentablemente por mediocridad, lamentablemente por muchísima congestión, lamentablemente porque el funcionamiento de la justicia pues no le funciona políticamente a los políticos también, que finalmente son los que tienen en las manos realmente entregarle a los colombianos un sistema de justicia que realmente le solucione sus problemas. Y ahí es donde cobra muchísima importancia el rol que nosotros tenemos los abogados en entender las grandes carencias y limitaciones que tiene el sistema y en tratar de hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder resolverlas.
Un abogado que te prometa resultados es un mentiroso y de hecho son faltas a la ética de nosotros como ejercicio. Un abogado tenía que desde el inicio no solamente decirte que esto iba a ser demorado, tortuoso, pero también mostrarte y ofrecerte que la garantía, que realmente lo que uno puede hacer es trabajar, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que así la respuesta sea durante 2, 3 años la misma, seguir insistiendo todas las semanas tratando de buscar una respuesta distinta. Siempre desde la honestidad, siempre desde la franqueza de lo que es el sistema judicial, de sus carencias y de sus limitaciones. Y lo siento, mi hermano, Gracias. porque no debió ser así, no debió ser así. Realmente pues yo no puedo cambiar lo que pasó en el pasado, pero quiero darte unas luces de esperanza de pronto frente a las dudas que tienes. Gracias. Y en realidad, pues esto parece más una lucha de inteligencia y valentía contra dinero, porque inclusive entre todas las solicitudes que yo le doy a la fiscalía, ellos me responden de que para algunas cosas no tienen la tecnología, para algunas cosas no tienen los especialistas, para lo que pueden, pues como les decía, del mismo costo que tienen y tienen tanto trabajo que no se van a poner a hacerlo si no es necesario, que ya va por parte de las víctimas. Entonces, esos peritajes cuestan de 10 a 20 millones cada uno, entre tantas cosas. Entonces, está esa desigualdad de fuerzas entre el cirujano y uno, que de verdad uno tuvo muchas oportunidades de rendirse. Y siento mucha pena y mucha lástima por el resto de víctimas que les tocó caer en impunidad. O que confían en el sistema. Que no- Pero Dani, mira que en el fondo de todo, lo que sí es claro es que la fiscalía es la que tiene la obligación de sacar esto adelante. Obviamente frente al colapso de la justicia, lamentablemente muchas veces es a las víctimas las que les toca sacar este tipo de cosas adelante como tú lo estás haciendo. Gracias a ti hubo una sanción en un tribunal de ética médica que también te permite a ti tener la libertad de hablar abiertamente sin temor a ser perseguido por denuncias de injurias, de calumnias por parte de este cirujano, porque ya hubo una autoridad desde lo ético médico que dijo usted falló, usted cometió una cantidad de errores y usted lo sancionamos por culpa grave frente a todo esto. Hubo una Secretaría de Salud que encontró una gran cantidad de falencias que para mí son fundamentales en lo penal y te lo voy a explicar por qué. Lo primero es que tienes que tener la tranquilidad de que esto no va a prescribir en 5 años. La prescripción es el tiempo máximo que tiene la fiscalía, es decir, el Estado, en investigar y sancionar unos hechos. El proceso penal digamos que haciendo un súper resumen, tiene dos grandes fases, que un fiscal se convenza que hay un delito y después ese fiscal, cuando está convencido de que hay un delito, va a convencer a un juez de que hay un delito, ¿cierto? Eh, y obviamente eso depende de cada delito, ¿no? Entonces hablemos de lo primero, el presunto homicidio, el posible homicidio. El homicidio es un delito muy sencillo y es cuando una persona mata a otra. Pero dentro de esa sencillez existen diferentes tipos de formas de hacer ese homicidio si lo analizamos desde la intención. Entonces a ti muchas veces seguramente te han dicho que esto es un homicidio culposo, ¿cierto? Un homicidio porque pues obviamente el homicidio doloso es cuando yo quiero matar a alguien. El culposo es cuando fui tremendamente negligente y debí ser más prudente. En las actividades médicas a ti te exigen un nivel de prudencia máximo, porque tú estás en una actividad de riesgos y tienes que reducir todos los riesgos para que ese riesgo de muerte no se materialice. Y acá es una de las primeras ideas que yo te quiero transmitir, porque para mí, en mi criterio, académicamente hablando o jurídicamente hablando, no es un escenario de un homicidio, de un presunto homicidio culposo. Entonces los homicidios pueden ser dolosos o culposos, como te está diciendo. Pero dentro del dolo y dentro de la culpa hay diferentes categorías también. Están el dolo directo, yo te mato. Te meto 3 balazos, qué sé yo. El dolo indirecto,
te pongo como, por ejemplo, cuando estaban las épocas de los carrobombas, Pablo Escobar quiso matar al director del DAS poniendo un carrobomba al frente del edificio. Él quería matar al director del DAS, pero sabía que metiendo un bombazo seguramente iba a matar más gente. Y él asumió eso, pues, Ujú. indiferentemente. Eso se llama el dolo indirecto. Pero mira que también hay otro dolo que es el dolo eventual. Y yo creo que posiblemente acá hay dolo eventual. Porque una cosa es que a ti te digan, hombre, fue un error, ¿cierto? Fue negligencia, fue impericia, fue imprudencia. Pero es que, dada la gravedad de operar sin equipos de reanimación básicos en las salas de recuperación, dada prácticamente el escenario que tú me cuentas, según lo que tú me cuentas, que prácticamente fue el abandono de tu hermana, sin enfermeras, sin personal, que incluso en el escenario más mínimo de riesgo tenía que estar ahí y que tuviera la idoneidad y la capacitación para poder reanimar a una persona. Ese tipo de cosas lo llevan a uno a poder decir que posiblemente puede ser un dolo eventual, porque en el dolo eventual, para poder ser un homicidio doloso y no culposo, esa persona tiene que representarse un resultado, es decir, la muerte de ella, como probable, y dejó eso librado al azar. En cambio, con la culpa, y que tiene una diferencia de pena gigantesca, obviamente, pues tú del doloso partes de 20 años, en el otro partes de 8 años. De 8 años, tal vez. En la culpa tú dices, yo soy juicioso, porque en la culpa también hay algo que es culpa con representación y culpa sin representación. En la culpa sin representación fuiste un idiota. Saliste echando reversa de tu garaje y atropellaste a alguien. Tú nunca te representaste que eso se podía hacer, pero cualquier persona con 2 dedos de frente entiende que no puedes hacer eso. En la culpa con representación tú dices, yo considero que ese escenario puede suceder, ¿cierto? Y que yo lo puedo evitar. Eso hubiera podido darse en el caso de tu hermana, por ejemplo, si se hubieran quedado las enfermeras como mínimo, que hubiera habido personal, ¿cierto? Y hubiera tratado de reducir ese riesgo de alguna manera. Acá incluso ni siquiera lo trató de reducir presuntamente, sino que simplemente lo aumentó. Entonces el hecho de que no haya equipos para reanimación, que haya escenarios de abandono en una persona que supuestamente es médica y que conoce que ese riesgo es real, pero además de todo eso, que lo empezó a darse cuenta cómo su paciente se empezó a empeorar durante todo este desarrollo, llevan uno a decir que esto ya no, en mi criterio, no es un escenario de culpa, sino es un escenario de dolor, porque conoció la posible escenario de muerte y dejó eso librado al azar, incluso la agravó la situación de riesgo. Claro, él no cogió y le inyectó, qué sé yo, no sé, una sustancia para que muriera, pero él conocía el riesgo y no hizo nada para reducirlo. Dentro del derecho también hay, eso se llama una posición de garantía, una posición de garante. Entonces, si no es el escenario de decir, bueno, es un homicidio por dolo eventual porque usted analizó la situación y la dejó librada al azar sobre lo que pudiera suceder, pero entonces si esa hipótesis jurídica no se diera, tú también le puedes decir, y entonces también, señor fiscal o señora fiscal, el que lo lleve, también acá hay una posición de garante, que es el artículo 25 de la ley 599. En esa posición de garante, ¿cierto? Ya no se analiza las acciones, sino las omisiones. Listo, perfecto. Entonces no es un dolo eventual porque entonces, listo, perfecto. Pero él, de acuerdo con la posición de garantía del artículo 25, asumió voluntariamente el cuidado de una fuente de riesgo porque él es médico. O incluso, o eso, o creó una situación que ella no tenía por qué soportar, que se llama la injerencia, una situación antijurídica.
Ahí ya estamos persiguiendo son las omisiones. Entonces él ya sabía, al parecer, desde el inicio del escenario de riesgo. ¿Qué hizo para que ese riesgo no se materializara? Si él conocía desde esta situación, ¿por qué dejó ir al otro personal? Si él conocía ya esta situación, ¿por qué no llamó a otros profesionales para consultarle la situación? Y tuvo 6 horas para Y ir. tuvo 6 horas, además de todo eso. Entonces, para mí ya, en mi criterio personal, ya no podría ser un escenario de homicidio culposo, sino en mi criterio posiblemente esto es un caso de homicidio doloso por dolo eventual o un escenario de que la ley llama comisión por omisión por no vigilar la fuente de riesgo que tenía. Además que eso es artículo 25, pero legalmente los médicos tienen la obligación de vigilar el riesgo frente a eso. Entonces, en cualquiera de esos dos escenarios, ya estamos hablando de un escenario, en mi criterio, de un homicidio doloso que como no mínimo tiene 20 años para investigarse y sancionarse, que no se debería llegar hasta allá, obviamente. ¿Listo? Pero, mi querido Dani, Yo creo que además de eso, eh, acá hay unos escenarios que yo estoy seguro que ya en tu juiciosa investigación llegaste, y es la historia clínica, a pesar de que no se den esos requisitos técnicos de que esté digitalizada y todo eso, pues sigue siendo primero un documento que puede servir de prueba de algo. es el pilar. Es el pilar. Cuando tú coges y alteras algo, un documento, primero se llama falsedad. Falsedad. Y la falsedad tiene dos variables. Cuando tú dices que el cielo es azul en un documento, pero también cuando lo alteras mecánicamente, le quitas pedazos y le quitas y esto. Entonces ya la fiscalía no solamente debería estar investigando un escenario de homicidio, sino también de falsedad documental, por las alteraciones que se pudieron determinar que existieron frente al documento. Y que será la fiscalía la que entra a determinar si existen o no estos delitos. Pero otro delito, querido Dani, el de alteración, modificación de elementos materiales de prueba. Cualquier cosa, documento que pueda llegar a ser, que pueda servir de prueba y es alterado o modificado, es un delito autónomo también. Entonces mira que ya ahí van 3 delitos, pero también algo muy grave de lo que tú me dices y que la fiscalía es la única que podrá determinarlo. Cuando tú me dices que dentro del expediente que recibió la fiscalía, encontraste esa historia clínica alterada. Cuando cualquier persona, en este caso, presenta ante la fiscalía documentos alterados, modificados, que generaron un error en la fiscalía que terminó materializándose en una orden de archivo, eso presuntamente se llama fraude procesal. Entonces mira que esta situación empieza a coger una magnitud muchísimo más grave. Y el fraude procesal es un delito autónomo, la falsedad es un delito autónomo, la alteración de elementos materiales de prueba es un delito autónomo y el homicidio es un delito autónomo. Cada uno de estos delitos tiene términos de prescripción distintos. Entonces no es que todo el caso se vaya a cerrar de un totazo. El último eventualmente será el homicidio, después el fraude procesal. Cualquiera de todos esos delitos que tú me decías, de pronto el término de 5 años es para los que tienen una pena inferior a 5 años. ¿Listo? Pero en la falsedad documental pueden ser de 6 a 8, en el fraude de 8 en adelante, en algunos escenarios, el homicidio 20, ¿me entiendes? Entonces, pues, también para que puedas tener la tranquilidad frente a eso. Eh, entonces, yo creo que también la próxima conversación, aunque ya me imagino que en tu documento lo hiciste, también es la necesidad de postular que este caso tiene que ser abierto a más posibilidades delictuales. Ujú. Yo creo que involucré a los otros que no, la fiscalía no los había puesto. Le coloqué al menos 5 cargos penales al cirujano, al anestesiólogo unos 3 cargos penales, al médico de la ambulancia también. Importante aclarar de que él es un cirujano que al parecer tiene todo en orden, tiene sus títulos al día, no es una clínica de garaje.
no se fue a un lugar que como llaman Sí, como en Brasil, y la vaina. la cirugía costó 30 millones, dinero que no aparece, ni idea de dónde está porque factura no hubo Ujú. y no hubo ni siquiera, no se exigió póliza. No, y es que lo que tú dices acá lo más claro es que, y un punto que no quiero que se me quede, mira que en el sistema, en los sistemas de justicia existen diferentes tipos de justicia. De pronto tú alguna vez lo has oído, la justicia restaurativa es que entre víctima y victimario se pongan de acuerdo sin que haya una decisión penal, pero yo lo reparo, eso es válido en la medida en la que se den condiciones libres, espontáneas, voluntarias, sin presión, con información y que realmente logre resarcir. Es válido. Pero cuando hay delitos como el fraude procesal, como la falsedad, como la alteración de elementos materiales de prueba, ¿cierto? Ya la víctima no es la víctima, me hago entender, sino que esto ya son afectaciones en contra de la administración de justicia. Entonces, una de las discusiones que sí se deberían tener es, hombre, yo tengo aquí insumos para poder demostrarle a usted que esa historia clínica se modificó y se alteró y se le presentó a ustedes, posiblemente, presuntamente, quién sé yo, por parte de la clínica o de la defensa de este señor, y eso pudo posiblemente, probablemente inducirlo usted en error. Estos son casos diferentes que se tienen que revisar con toda la gravedad y la seriedad posible. ¿Listo? Mm, no sé si tú tengas alguna duda, alguna pregunta legal que quieres que te resuelva. Yo no sé si en este punto necesito un abogado, como todo lo he tenido que hacer yo. Eh, Obviamente no tenemos recursos, sí. No sé en este punto si él llega a apelar, si llega a pelear, necesito un abogado, puedo seguir peleando solo. Mi querido Dani, mira, yo te voy a decir algo. Tal vez como yo veo el ejercicio del derecho en los casos complejos, está relacionado en que tú puedas entregarle una carga muy fuerte, muy demandante, muy exigente y una carga que constantemente te deteriora a alguien que sepa de esto. Sobre el presupuesto de que te hablen con la verdad, de que no te construyan castillitos de cristal y que tú puedas confiar, que no te prometan resultados, sino que te prometan trabajo, porque además el trabajo es evidenciable. Uno no puede hablar de que te va a garantizar de que imputen cargos, porque realmente el único que puede tomar esa decisión es un fiscal. Pero todo ese trabajo que tú has hecho, Nani querido, sirve mucho, porque es la garantía de que frente a cualquier decisión de cierre que vaya a tomar la fiscalía, existen evidencias de que hay posiblemente, presuntamente un delito. Eso es lo que tiene que hacer un abogado, trabajar, darse la pela, tratar de convencer a la fiscalía, duro, activamente, con todas las evidencias. Mira que en el proceso penal hay algo que se llama libertad probatoria. Y todas esas sugerencias investigativas que tú dices, pues si se pueden hacer de otra forma, también son válidas y va a llegar a la misma conclusión. Creería que en mi criterio sí, en la medida en la que tú puedas confiar, en la medida en la que tú estés dispuesto a confiar en una persona que realmente esté trabajando por ti y tu familia. Porque esta labor titánica, heroica, que has desplegado a costa de tu propia salud mental, no la deberías estar haciendo. Precisamente por eso. Porque al igual que hay médicos que operan corazones, que deberían ser verdaderos cirujanos plásticos, también deberías tú poder confiar en abogados que realmente hagan la tarea de trabajar hasta el final porque haya justicia. Porque entonces no solamente la justicia es la reparación, es la justicia de la retribución justa frente a los daños que este señor presuntamente cometió. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Yo solo quiero decir que, por favor, ayúdenme a exigir justicia, que quiero vivir de ninguna manera y fundamentado con la terapia que llevo. Yo jamás, jamás me desescribí, ¿cómo se dice? Me desviviría.
por decirlo así. Jamás. No me meto en problemas, no estoy en problemas de faldas, no ando con criminales, no tengo deudas, no tengo por qué tener riesgos. Y hay que decirlo, tal vez por las circunstancias que lo vuelven a uno paranoico, pero, pero yo quiero vivir y voy con toda. Voy con toda. Espero mucho apoyo para la gente que conoció a Arelis, para la gente que escuchó esta historia, para el resto de las víctimas, para toda persona que ha tenido la decisión de hacerse una operación, que ustedes tienen todo el derecho de hacerlo, de que decidan hacerse una cirugía no significa que merezcan morir en una camilla de una manera tan absurda. Y muchísimas gracias de verdad por este espacio, por dar visibilidad. Estoy bastante, bastante agradecido. Yo sé que esto va a ayudar muchísimo y confío, por más maltrato psicológico que reciba en este proceso, confíe que las cosas se van a dar, que va a haber una luz de justicia y con toda vamos. Bueno, y si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, vamos para eso. Vamos para eso. En Vamos Pa' Eso somos profundamente respetuosos de la presunción de inocencia y entendemos que esta solo puede ser refutada por un juez de la República. También consideramos que las personas que asisten a este podcast en la gran mayoría de los casos están ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión, materializada en su derecho al escrache, que no es otra cosa que poder denunciar públicamente en el marco de la imparcialidad, de la veracidad, del no hostigamiento virtual ni físico y naturalmente al no revelar datos personales que puedan individualizar e identificar a estas personas, cumplimos con los requisitos constitucionales del escrache. Es por eso que hacemos estos capítulos y es por eso que somos cumplidores de la ley y de la Constitución.